Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Es el día que caminarás hacia el altar tras pasar meses planificando cada detalle para asegurarse de que su boda transcurra sin problemas. Sin embargo, no importa cuánto se preparen, es probable que ocurran pequeños contratiempos, por lo que es buena idea tener a mano algunos artículos útiles en caso de algún incidente en un kit de emergencia. Hoy te lo digo todo. Obviamente nadie quiere tener emergencias el día de su boda, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Para prepararte para pequeños contratiempos de moda como derrames accidentales o retoques de belleza, es muy recomendable tener a mano un kit de emergencia para el día de la boda. Hoy te digo exactamente qué incluye un kit de emergencia para bodas ideal para que puedas terminar de armar el tuyo con suficiente anticipación a tu gran día. También te compartiré las respuestas a algunas preguntas frecuentes como qué es, quién está a cargo y algunos artículos para ayudarte a planear el tuyo. Veamos. ¿Qué es un kit de emergencia para la novia? Este kit es una colección de artículos de tocador y elementos esenciales para solucionar cualquier pequeño problema que puedas encontrar en tu gran día, desde un dobladillo roto hasta dolor de cabeza o un retoque en el peinado. ¿Necesito un kit de emergencia el día de mi boda? En mi opinión, sí, pues nunca se sabe lo que puede pasar en el evento. Desde ampollas en los pies hasta bebidas derramadas en el vestido, un kit de emergencia te ayudará a relajarte y solucionar cualquier pequeño problema que pueda surgir. Y también te ayudará a que tú y tu familia no tengan que correr y hacer compras de última hora para conseguir algo con que solucionar una emergencia. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. ¿Qué buscar al comprar artículos para el kit? El objetivo es prevención y reparación, y el tener a mano un kit de emergencia significa estar preparada para que puedas relajarte y disfrutar de tu día especial. Por esto busca elementos útiles que puedan prevenir o solucionar cualquier pequeño problema que pueda ocurrir. Por ejemplo, retocar el cabello o quitar una mancha del vestido. ¿Cuál es la mejor manera de llevar el kit? Para guardar los elementos que compondrán tu kit, te recomiendo que los coloques en estuches o bolsitas para que estén ordenados y sean fáciles de localizar, y a su vez guarda todos en un bolso de viaje grande para que puedas llevarlo fácilmente durante el día. Incluso puedes utilizar una maleta de maquillaje o una caja de herramientas para mantener todo organizado. Además, puedes poner artículos pequeños como mentas, desinfectante para manos, pañuelos y tu teléfono en tu bolso de mano. ¿Quién se encarga de llevar el kit durante el día? El día de tu boda tendrás muchas cosas en las que deberás concentrarte. Antes de la boda, pide a alguien cercano y responsable que se haga cargo de tu kit de emergencia, como tu dama de honor, tu mejor amiga, o un miembro de tu familia o tu organizador de bodas. ¿Qué incluir? Elegir qué incluir puede resultar confuso, pues si bien no puedes predecir todos los escenarios que podrían suceder el día de tu boda, es útil hablarlo con tu pareja y su organizador o coordinador de bodas. Piensen en el día y consideren situaciones hipotéticas para incluir en el kit artículos que te ayuden a resolver cualquier problema potencial que puedan identificar. Por supuesto, se espera que todo salga bien el día de su boda y que no necesites usar el kit de emergencia. Pero si sucede algo, agradecerás tener lo esencial listo para usar. Para ayudarte a conformar tu kit con todo lo que puedas necesitar en tu gran día, te recomiendo que investigues y selecciones cuidadosamente los artículos que sean imprescindibles para ti, por si acaso. Como comenté, el kit debe ser personalizado, pero hay algunas categorías principales que se pueden considerar para incluir en tu kit, como botiquín, maquillaje, costurero, higiene personal, peinado y extras. Hablemos de cada una para que puedas saber lo que necesitas para obtener el kit de emergencia ideal para el día de tu boda. Para facilitarte el conformar tu kit, he hecho una lista de 65 artículos básicos que una novia puede incluir en un kit de emergencia para tener a mano el día de su boda por categoría. Veamos. Botiquín de primeros auxilios. Los suministros de primeros auxilios son una necesidad absoluta para cualquier kit de emergencia del día de la boda. Desde dolor de cabeza hasta ampollas en los pies,
Es importante estar preparada para cualquier incidente que se presente. Ibuprofeno o paracetamol para cualquier dolor de cabeza. Curitas o banditas en caso de que surja alguna ampolla o una pequeña herida. Hisopos para limpiar el delineador de ojos después de las lágrimas de felicidad y retocar el maquillaje. Antiácido por si se tiene alguna molestia estomacal y poder seguir disfrutando de la fiesta. Alcohol en gel, imprescindible para limpiar las manos durante las actividades del día, así como cualquier pequeña herida. Ungüento antibiótico ayuda a prevenir infecciones en cortes, raspaduras y quemaduras menores. Medicamento para cólicos en caso de que se presenten esas incómodas y dolorosas molestias para sentirse bien en tu boda. Gotas para los ojos, pues después de las lágrimas de felicidad en la ceremonia, unas gotitas te ayudarán a eliminar lo enrojecido y mantener tus ojos brillantes para fotos perfectas. Maquillaje. Determina qué productos usarás en tu boda. Es posible que tu maquillaje cambie durante el día de la boda, pero puedes prolongar tu apariencia si tienes los productos adecuados. Puedes incluir corrector, polvo translúcido, rímel, delineador de labios, lápiz labial, brillo labial, bálsamo labial y spray fijador. Pegamento para pestañas, si usas pestañas postizas y se despega alguna. Pinzas que pueden tener muchos usos como arreglar las cejas, colocar pestañas postizas o quitar alguna astilla. Papel secante para el rostro que quite el brillo sin tener que agregar capas de maquillaje o polvo. Toallitas húmedas para poder limpiar cualquier imperfección en el maquillaje o la piel. Toallitas desmaquillantes para hacer cualquier corrección o retoque del maquillaje. Pañuelos desechables, que es un producto básico y debes llevarlo tanto en tu kit como en tu bolsa de mano. Esmalte de uñas transparente por si usarás medias y detener el daño si se presenta, y del color de tus uñas por si se descascaran. Espejo compacto para que puedas cerciorarse de que todo tu maquillaje y peinado esté en su lugar. Peinado. Es importante que tu peinado se mantenga perfecto para poder tener fotografías increíbles. Puedes incluir horquillas, laca, cepillo, peine pequeño y ligas. Higiene personal. Son artículos de tocador útiles que puedes tener a mano para mantenerte cómoda durante todo el día de tu boda. Para mantener aliento fresco puedes tener pastillas de menta, cepillo de dientes, pasta dental, hilo dental y enjuague bucal. Para mantenerte fresca, desodorante, talco y perfume. Toallas sanitarias, pues sabes que no puedes confiarte y el estrés puede jugar en contra. Es preferible estar preparada. Corta uñas y lima de uñas. En caso de que se rompa una uña, y estar preparada es indispensable. Crema de manos para mantenerlas hidratadas durante el largo día. Costurero. Estar prevenida para pequeños desgarros o manchas en el vestido de novia o de las damas es indispensable. Por eso es importante incluir algunos elementos en tu kit de novia. Aguja, hilo, botones y alfileres de seguridad para poder hacer cualquier arreglo al vestido de ser necesario. Mini tijeras son indispensables no solo en el kit para tu boda, sino en el bolso de cualquier mujer. Cinta doble cara corporal es muy importante para evitar que, por ejemplo, los tirantes delgados de los vestidos se muevan o bien para ayudar a que un vestido strapless se mantenga en su lugar. Quitamanchas para poder corregir cualquier pequeña mancha sobre tu increíble vestido. Es importante incluir pluma quitamanchas, toallitas quitamanchas o gis blanco para ocultarlas. Extras. Hay artículos que no pertenecen precisamente a las categorías anteriores, pero es importante incluirlos en el kit de emergencia. Veamos algunos. Cierre de aretes en caso de que se pierdan y necesites un reemplazo. Superpegamento. Aunque no lo creas, es muy importante tenerlo en el kit, pues ayudará en caso de que, por ejemplo, se rompa el tacón de un zapato. Plantillas para zapatos y protectores de talones. Son ideales para ayudarte a llevar tacones altos y te ayudarán a no cansarte tanto. Tus pies te lo agradecerán. Spray antiestática que evita que la electricidad estática se acumule en la ropa. Seca rápidamente. Rodillo quita pelusa para retirar cualquier residuo o pelusa no solo de tu vestido, sino de los trajes del novio y los padres. Repelente de insectos, sobre todo si tu boda será en exteriores. Un par de lentes de contacto extra o tus lentes de armazón si los usas. Cambio de zapatos cómodos o tenis para cambiarte y poder bailar toda la fiesta. Cargador extra para que no te quedes sin batería en tu teléfono. Pluma y libreta para poder hacer cualquier anotación, pues en la fiesta es difícil encontrar dónde hacer apuntes.
Agenda telefónica. No te olvides de llevar los teléfonos de los proveedores por cualquier eventualidad. Botella de agua y snacks, pues debes mantenerte hidratada y alimentada durante el día. Estarás ocupada y estresada. No te descuides. Itinerario de tu boda. Es importante que sepas paso a paso cómo se desarrollará el día de tu boda y lo tengas presente. Si no sabes cómo hacerlo, puedes ver mi video Cómo determinar el itinerario de tu boda para lograrlo. Recuerda que los artículos que he mencionado pueden ser adaptados a tus necesidades y el lugar de la boda. Por ejemplo, si tu boda será en la playa o jardín, es buena idea agregar un bloqueador solar. Tú decides. ¿Cuándo debería integrarlo? Te recomiendo comenzar a conformarlo en las semanas previas a la boda, ya que una semana o un par de días previos a la boda todo será un torbellino de eventos y podrías olvidar algo. El empacar el kit con anticipación te ayudará a tenerlo listo para todos los demás eventos de la boda, incluida la cena de bienvenida y el brunch de despedida. Esta bolsita puede solucionar la mayoría de esos pequeños problemas del día de la boda y tal vez terminar salvando el día. Si tienes dolor de cabeza, un ibuprofeno. Se te está despegando la esquina de la pestaña, pegamento para pestañas. Se derramó un poco de vino en tu vestido, afortunadamente tienes quitamanchas. Un kit de emergencia puede ser un verdadero salvavidas en tu gran día. Ya sea que tu kit esté guardado en un bolso de mano o en una bolsa especial, te sentirás más tranquila sabiendo que tienes los productos en caso de que surja algo. Recuerda, nunca puedes estar demasiado preparada para que puedas disfrutar toda tu fiesta. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.